Muchas veces reaccionamos sin pensar, dejando que el enojo, la tristeza o la frustración nos controlen. Sin darnos cuenta, nuestras palabras y acciones afectan a quienes nos rodean. Y si gestionamos las emociones de manera responsable. La responsabilidad afectiva es expresar nuestros sentimientos de manera clara, respetuosa y empática. Implica reconocer que no podemos culpar a otros por lo que sentimos y tomar el control de nuestras emociones en lugar de que ellas nos controlen. Comunicarnos, poner límites y practicar la empatía genera relaciones equilibradas y evita conflictos. Con responsabilidad afectiva, nos volvemos más conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. ¿Estás listo para transformar la forma en que te relacionas contigo mismo y con los que te rodean? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a Diálogos en Confianza. Ya estamos aquí listísimos para platicar con ustedes de este tema tan interesante, la responsabilidad afectiva. Y como estábamos platicando antes de entrar al aire y decía mi querido Mauricio Carvajal, las dos palabras ya son fuertes, responsabilidad y afectiva. Entonces, imagínense juntarlas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué debo de ser responsable de mis afectos? De las cosas que provoco en los demás, pero también de las cosas que provoco en mí misma, en mí mismo. ¿Qué es esto de la responsabilidad afectiva y cómo afecta cuando no me hago responsable en las relaciones que tengo en mi entorno? De esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que es un temazo, no te lo pierdas. Ya empieza a estar atento en las redes sociales y por supuesto aquí en el canal 11 para platicar de este tema tan interesante. Y le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lenguas de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros, como puedes ver en tu pantalla, Jimena Raya, y un poquito más adelante estará con nosotros Magdalena Alejo. Y por supuesto le quiero dar los buenos días a mi queridísima Diana Laura. Dianita, ¿cómo estás? Hola Cris, qué gusto saludarte y justo como dices, qué interesante tema el que vamos a tener hoy, porque justo antes de entrar al aire estábamos diciendo que responsabilidad afectiva es un tema que es muy nuevo, o sea, no se hablaba desde hace años, es un término que apenas vamos conociendo, entonces todavía falta entender bastante cómo trabajarlo hacia los demás y justo como dice Cris, contigo mismo y cómo tus conductas afectan a las emociones de los demás. Entonces por eso les pido que te quedes con nosotros para que conozcas las herramientas, para que conozcas este término y sobre todo para que pueda leer tus comentarios y tus preguntas, que ya vamos a estar en vivo en Facebook y en YouTube. Y claro que nos pueden marcar el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que hagamos esta conversación todas y todos juntos. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Rebeca Espinosa. Ella es psicoterapeuta existencial. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, Cristina. También está con nosotros Mauricio Carvajal. Él es logoterapeuta. Mau, ¿cómo estás? Bien, muy contento siempre de estar contigo. Gracias. Bienvenido, gracias igualmente. Y también está con nosotros Linda Martín. Ella es maestra en psicología. ¿Cómo estás, mi querida Linda? Muy contenta de estar aquí otra vez y de compartir este espacio con este tema tan interesante. Gracias, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Víctor Villalón. Él es psicoterapeuta gestal. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Oigan, y bueno, para empezar a hablar de este tema, además de que ya vimos la primera cápsula donde explicamos un poquito, quiero platicarles que salimos a la calle y fuimos a preguntarle a las personas. La pregunta que hicimos es, ¿cómo afecta tu comportamiento a las emociones de los demás? Vamos a ver qué nos dijeron y ya regresamos a empezar el tema. Adelante. Creo que es fundamental tener un buen comportamiento para que se contagie el ambiente donde estás y la gente que te rodea. Obviamente tiene que ser positivo para que eso lo compartas y lo irradies y contagies a la demás gente. Pues yo creo que cuando es con personas que son más allegadas a uno, familiares o amigos, sí afecta, porque tenemos que ser cordiales a pesar de que ellos tengan problemas. Podemos llegar a ofender o ellos se pueden distanciar de nosotros porque no somos tolerantes. Afecta mucho o bueno, tiene un impacto grande en las demás personas dependiendo el qué es lo que yo quiera transmitirles, ¿no?
Puede ser que en un día llegue yo enojada a algún lugar y por lo tanto dé un saludo de mala gana o una contestación de mala gana, lo cual haga sentir a la otra persona ofendida o mal. Por lo tanto, yo siento que sí tendría como un impacto directo con las demás personas. Pues creo que afecta bastante dependiendo de cómo te comportes y qué tipo de relación tengas con esa persona, porque por ejemplo si tú te comportas de alguna manera agresiva o alguna manera que sea de alguna forma mala, la persona pues puede sentirse pues mal porque piensa que a lo mejor tú te estás comportando así por algún defecto que tenga esa persona y entonces puedes provocar a lo mejor en esa persona una inseguridad. Pues creo que mi comportamiento sí puede afectar a mi familia, ya que los contagios de ese mal humor. Considero que mi comportamiento en cuanto a las emociones de las demás personas es algo importante y crucial dentro de mis relaciones interpersonales, ya que pues esto cambia o puede alterar el entorno en el cual me desenvuelvo. Puede ser en el trabajo, la escuela o en la familia. Y pues estar con la disposición o estar consciente de qué estás sintiendo en ese momento cambia mucho el tipo de respuestas que puedas recibir de las demás personas. Muchísimas gracias, gracias por todas estas respuestas y qué interesante escuchar lo que nos tienen ustedes que decir. Y bueno, me gustaría empezar preguntándoles justamente qué es la responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué nos pueden decir? A ver, Linda, adelante. Bueno, para mí la responsabilidad afectiva involucraría como varias habilidades que estarían involucradas, pero creo yo que el primer pasito adelante antes de pensar en que me voy a relacionar responsablemente es cómo me siento yo y aprender a identificar cómo estoy yo. Entonces, para mí el centro es tener la capacidad de estar atenta a lo que a mí me está pasando en una situación y después ser responsable, cuidadosa, honesta, clara con las demás personas con las que me involucro y sobre todo, lo dijeron al inicio, ser capaz de gestionar mis emociones, porque tengo todo el derecho de sentirme como yo quiera, pero las demás personas no son culpables ni responsables de cómo me siento yo y yo sí soy responsable de cómo los voy a hacer sentir con esto que yo necesito aclarar. Entonces es eso, es ver cómo en la relación lo que yo hago o no hago, digo o no digo, va a impactar a los demás. Muy bien, adelante. Creo que me gustó algo que ibas diciendo y creo que también se ve en la entrevista. Creo que lo que surgiría más que definir un concepto, que creo que está en un momento en donde el concepto mismo se está como visibilizando hace muy poco tiempo y algunos teóricos como medio lo hablamos y que socialmente se oye mucho en redes sociales, se hablan muchos como nombres de qué es lo que tendría que entender. Y muchos de ellos se refieren al momento en donde yo no me detengo a ver que expresar mis sentimientos, comunicarle algo a alguien afectivamente o que tenga un tipo de vínculo que ciertamente está muy direccionado, una parte de este concepto, hacia las relaciones sexoafectivas, cómo me relaciono en redes, cómo le puedo decir a alguien, ya no quiero estar contigo, no ser claro con cómo voy contigo, si esta salida es meramente una cita casual, y escondo mis sentimientos y juego con tus sentimientos y en algún modo soy poco responsable del impacto que puede generar actitudes y acciones que puedo despertar en ti, sentimientos que a la larga pueden implicar cosas muy importantes en la autoestima, en el desarrollo de relaciones claras y con comunicaciones congruentes, porque ciertamente tiene muchas dimensiones esto de la responsabilidad afectiva. Pero sí me parece que una de ellas, que es fundamental, es detenerme a ver que en un momento dado, cuando yo ya no quiero algo, cómo lo comunico, sin la suficiente empatía y sin la suficiente responsabilidad de que yo generé ciertas expectativas en el otro, y a la hora de quitarme o de generar un impacto en el otro, que yo puedo decir, pues yo no soy responsable, ¿no? Porque además ciertamente hay un elemento importante en la cultura actualmente como del individualismo, de quiérete a ti mismo, ser responsable de ti, y en aras del individualismo hay un pseudo malinterpretación del quererse a uno mismo. Me convierto en alguien que no me detengo a ser cuidadoso, que tengo todo el derecho de decir hasta aquí quiero, y que puedo violentar, no contestándole a alguien, quitándome de una forma muy violenta.
jugando con el tiempo de alguien. Claro. Y eso a mí me parece que es fundamental porque hay una cultura de la cancelación en donde si el otro es emocionalmente sensible y le duele el cómo me retiré, está tachado como hasta de patológico y de intensa o de intenso por el hecho que dice, solo quiero que me aclares, ¿qué somos? Claro. Ya da miedo la pregunta, ¿para dónde vamos? Ya da terror decirle al otro, ¿estuviste haciéndome creer que me querías? Y de la noche a la mañana ya ni me saludas, me bloqueaste de todo y no sé nada. Y estoy generando... Pero los contenidos emocionales carecen de algo, de lo que antes, y así lo digo, podía llamarse compromiso. El compromiso empieza a ser algo muy escaso, que es la estructuración de una serie de cosas que voy a ejecutar con alguien, una pareja, una amistad, un grupo de amigos, en fin. Cuando no hago esta construcción de todo lo que yo estoy dispuesto a dar de mí para mí, de Mauricio para mí, entonces no puedo ir al grupo, porque solamente iré al grupo en las formas, en las formalidades, pero no en la construcción de dar la vida por alguien o de pelearme por el honor de alguien o por defender la postura de alguien. Eso ya no, sino nos quedamos hasta cierto punto limitados, ¿no? Es un poco, quiero todo, pero tampoco quiero responder por todo. Sí, no quiero responder por todo, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que por eso nace tan fuerte el término últimamente. Adelante. Sí, yo quería regresarme a lo que decíamos en un principio, ¿no? ¿A qué nos referimos por responsabilidad afectiva? Y creo que responsabilidad afectiva, en primer lugar, tiene que ver con la conciencia o el darnos cuenta de que todo lo que hacemos o no hacemos, lo que decimos, nuestra forma de incluso nuestros gestos, que todo tiene un impacto en el mundo emocional del otro, en la afectividad del otro, incluso lo que no hacemos. Entonces, ese es el paso 1 para comprender la responsabilidad afectiva. ¿Qué tanto soy capaz de darme cuenta de que todo lo que hago y digo va a modificar tu mundo emocional? Entonces ahí, si constantemente me estoy haciendo esta pregunta de cómo afecto al otro, cómo impacto al otro, pues ahí empiezo a acercarme a eso que llamamos responsabilidad afectiva. Claro, pero a ver, Rebe, a mí me gustaría poner ahí una pregunta. ¿Qué pasa con mi propia responsabilidad? Porque, a ver, sí afecta el mundo interno del otro y estamos, ¿no? O sea, ¿cómo encontrar que también afecta mi mundo interno, ¿no? O sea, también como que a veces hay una línea que ahí parece que se borra, ¿no? ¿En dónde empiezas tú, en dónde empiezo yo, en dónde terminas tú, en dónde termino yo, ¿no? Y también esto implica el reconocimiento del otro. O sea, yo tengo, insisto, derecho a sentir, ser, expresar y demás, pero el otro es diferente, siente diferente a mí y sí soy responsable cuando estoy en relación con esa persona de lo que yo le hago sentir a esa persona. Evidentemente eso tampoco borra la responsabilidad del otro si compra. O sea, a lo mejor yo traigo mi mal humor, pero el otro es bien zen y entonces pues se le resbala, qué buena onda. Pero cuando ya es una situación más fuerte como y desaparecí, o llegan las niñas diciendo, Linda, me dejó en visto. Y para mí al principio era así de, qué problemas tan modernos. Pero en el fondo es un problema porque me está ignorando. Claro, y está anulando mi existencia porque no le importa lo que le escribí y no responde. Y a lo mejor ya hasta lo vio. Y entonces se vuelve toda una situación, ¿cómo me hace sentir el que el otro me trate de una manera o me responda o no me responda a una demanda de una información, la que sea? Sí, porque justo creo que la pregunta que respondes y que sumaría también que al ver esta complejidad de que en las relaciones afectamos, somos afectados. Influimos. Somos co-creadores del mundo y no somos tan libres como pensamos, porque ciertamente estamos hablando de un concepto nuevo. Porque no somos realmente libres, porque realmente somos seres que nacemos en un mundo, un filósofo decía, arrojados, que ya estaba ahí, Heidegger, pues ya estaba ahí y no somos páginas en blanco.
Y nosotros podemos, como decía Linda, ciertamente en consulta yo empecé a oír estos conceptos, este sufrimiento en mis consultantes, con mis estudiantes jóvenes. Yo mismo estoy inmerso en redes sociales, yo mismo también vivo esto. Y de pronto a ratitos esta mirada de un otro que no está, pero sí está, me ve, pero no me ve. Yo que antes no existía. Que no existía. O sea, a ver, si alguien, por ejemplo, ¿no? Si alguien te llamaba, o sea, tú llamabas a casa de alguien por el teléfono, perdón, existía una cosa que se llamaba teléfono. Claro, y le dabas vuelta a una rueda. ¿No? Y entonces, si hablabas y no estaba y te contestaba en 3 días, no te sentías ofendido. No era personal. Jamás te sentías ofendido. O inclusive, bueno, el tema de las cartas, a mí me da risa, ¿no? Era, lo lees en los libros de historia, que dicen, se tardó 1 año en sin responder y dije, ¿estará bien? 1 año sin responder la carta que habían mandado. O sea, nosotros son 2 segundos, ¿no? A veces yo le digo a las personas, igual estaba ocupada, o sea, igual estaba enojada. Igual estaba enojada y no quería responder. O sea, estamos en una situación de veras que a mí me parece que es para hacer una discusión profunda de esto, porque no es posible. Eso es lo irresponsable. Eso es lo irresponsable, que yo quiero que tu emocionalidad vaya al ritmo que yo quiero. Exactamente. ¿No? O sea, a fuerzas, quiero que me respondas y no me dejes en visto y me hagas no sé qué. Y de repente yo digo, espérate, es que igual y hoy me desperté de mal humor y ni siquiera quise voltear a ver el celular. O sea, no quiero. ¿No? Pero fíjense, yo creo que uno de los criterios importantes también, vamos a hablar y a profundizar, me parece que hablar de la comunicación y que ciertamente en esta inmersión de rapidez y de que no hay un tiempo para el retiro, el tiempo ha cambiado, la forma de cómo nos comunicamos, ya no hay una vida privada, ya estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, las aplicaciones, hay muy poco tiempo para lo privado. Hay muy poco tiempo para lo privado y en ese nos quedamos, vamos a un corte, ahorita regresamos. La responsabilidad afectiva es cuidar las emociones de los demás con empatía y respeto. Recuerda que nuestras acciones impactan el bienestar emocional de quienes nos rodean. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y estamos hablando de la responsabilidad afectiva y nos quedamos justamente en un comentario que nos estaba haciendo Víctor. Adelante, por favor. No, muchas gracias. Y les decía un poco esta complejidad de esta falta de vida privada y en esta posmodernidad, como algunos teóricos y filósofos la llaman, pero lo cierto, para no ponernos muy teóricos, porque no es una clase académica y que la gente nos entienda, es decir, el mundo perdió sus fronteras. La globalización cambió el mundo, cambió la manera de vincularnos, aparece Internet, las redes sociales y hay una rapidez. Ciertamente podrían oír los jóvenes la nostalgia de nosotros que la carta llegaba en 30 días. Hoy no hay tiempo de espera. Y hay una desesperación y una exigencia que esté disponible todo el tiempo. Y ciertamente ahí empieza parte del problema, en decir, ¿cómo le comunico al otro? No estoy disponible, hoy tuve un mal día. No sé, acabo de terminar una relación, estoy en un duelo, no estoy disponible ni para mí, porque creo que es otro elemento que tenemos que hablar, el tema de la conciencia. ¿Qué sé de mí que puede impactar en el otro? Pero antes de ir al otro también tengo que reconocer que ir al otro también me implica, porque no hay manera de que la implicación solo sea de un solo lado. Entonces, implicarme también es importante que reflexionemos sobre esto, que está bien, todo tiene muchas posibilidades, y cuando hablo de posibilidades, es decir, si las redes sociales no es el diablo, son muchas cosas increíbles, gracias a ellos podemos tener mucho, pero también lastimar a muchas personas que están en un sufrimiento innecesario. Las redes sociales son como lo que quiere uno hacer con ellas, como un martillo. Un martillo sirve para colgar adornos en la pared y lindos cuadros, pero también sirve para romper cabezas. Entonces uno no va a la ferretería y pide martillos clase A y los de clase B ni me los enseña, porque esos me aterran. No, es lo que uno hace con la herramienta. Y pareciera ser que se genera una convivencia de botargas, de disfraces. Cuando estamos disfrazados, cuando estamos alterando algo de la identidad, en una fiesta, en un juego, en una reunión, de pronto nos empoderizamos porque todo ese disfraz, todo ese camuflaje hace que estemos preservados.
Las redes hacen esa función de preservarnos y somos capaces de decir lo que face to face, cara a cara, no lo haríamos, cuerpo a cuerpo no lo haríamos, o junto con la otra persona no lo haríamos. Esta manera de defendernos hace que se den todas las barbaridades que estamos viendo, claro, sin que nos importe el otro. El otro no nos importa. Tú decías, Víctor, que tenemos que reconocer que involucramos al otro. No se reconoce. Ese es el gran problema. Me quedo yo con mi pequeño campo de acción, y digo pequeño porque es amplio. Y lo hago pequeño en la manera en cómo lo manejo. Pero son 3 dimensiones, como yo lo veo, de movimiento. La responsabilidad afectiva es de mí para mí el otro, y de lo que el otro me da a mí y cómo lo procese. Que es justamente, fíjate, estábamos pensando de dónde nace el término, y ahorita con esto me hiciste recordar a Carl Rogers. Carl Rogers lo dice, no dice la palabra responsabilidad afectiva, pero lo dice de una manera bellísima. Dice, primero voy a hacer contacto conmigo, voy a tratar de entenderme y de ubicar qué es lo que siento. Después me voy a hacer responsable al compartirlo contigo. Y después de compartirlo contigo, tengo que tener la paciencia para saber cómo te afecta a ti y cómo me lo vas a dar de regreso, ¿no? Me parece bellísimo, es una de las frases que más me gusta de Carl Rogers, porque es hacerte responsable de eso, pero del ir y venir que sucede entre tú y yo. Claro. Pero yo creo que esto es una de las cosas que se ha roto en esta situación. No todo mundo está en redes sociales, no todo mundo usa internet. Hay reglas que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención que ahora te dicen, no me marques por teléfono, eso es una falta de respeto, ¿no? Y antes no se decía, ¿no? Y entonces tú tenías el celular y marcabas y todo el mundo estaba emocionado contestando. Y ahora te dicen, no, mándame un mensaje a ver si te puedo contestar por el teléfono. Es una falta de respeto. Hay nuevas reglas de respeto que no teníamos. ¿Te puedo marcar? Oigan, creo. ¿Te puedo marcar? No, le escribes, ¿te puedo marcar? ¿Estás disponible? Lo cual me parece que está bien. Qué bueno que hay una nueva regla, ¿no? Dianita se ríe porque todo te pega. O sea, yo estoy escuchándolos y digo, guau, lo que estoy aprendiendo, y llevamos solo un bloque, me parece impresionante. Y justo tengo comentarios de gente que nos escribió lo que pasó, que estaban definiendo qué es responsabilidad afectiva, y me llamó mucho la atención que justo Liz nos dice, yo no hago cosas que puedan afectar a nadie, siempre trato de ayudar, pero ya no somos responsables cuando les afecta algo que decimos o hacemos sin intención de afectar o por alguna mala interpretación. Y luego también nos dice Ale, yo pienso que no nos corresponde hacernos cargo de las emociones y sentimientos del otro, pero sí responsabilizarse de las propias. Y Guadalupe nos dice, me he dado cuenta que muchas personas aplican la responsabilidad afectiva a la pareja, sin embargo, es necesario tener claro que tiene que ver con el entorno general de cada persona. Me gustaría que nos repitas la segunda, por favor. El segundo, sí, el de Ale. Pienso que no nos corresponde hacernos cargo de las emociones y sentimientos del otro, pero sí responsabilizarse de las propias. A ver, vamos a ver qué dicen ahí. A ver. Claro, pues es la gestión de sí mismo. O sea, yo traigo una energía, ¿no? Hoy me levanté de malitis. Voy a tomar tu ejemplo. Tengo derecho, de verdad, soy humana. Alguna vez me levanto triste o me levanto enojada o me levanto asustada. Es mi cuento cómo gestiono lo que yo estoy sintiendo cuando vengo a la interacción con ustedes. Y es mi responsabilidad. Pero también hay un bonito teórico bien bonito, fíjense. Pero que también dice, eres responsable de lo que provocas en el otro. Claro que sí, y Václavic dice, o sea, sí me voy a poner bien elevada, él dice, lo importante en la comunicación no es lo que quisiste decir, es lo que el otro recibió de ti. ¡Tas! Lo que quisiste decir. No importa lo que quisiste decir, sino lo que el otro entendió en tu comunicación. Entonces, sí eres responsable del mensaje que estás mandando. O sea, a lo mejor lo dijiste con... La frase puede ser la misma, pero tu lenguaje no verbal expresa todo lo otro que el otro sí recibió y tú dices, pero yo no te ofendí, pero a la manera de decirle las cosas a las personas les estás provocando un malestar tremendo. Y si tienes y si es tu responsabilidad, claro. ¿No? Claro que de hecho, creo que una mala comprensión de responsabilidad afectiva es cuando decimos, lo que a ti te afecta es tu problema. Si te afecta lo que yo estoy haciendo, ese es tu problema y tú ve y encárgate de eso y trabaja. Eso me molesta muchísimo. Si me entendiste mal, es tu problema. No, o lo que te choca, te checa. Esa es la frase que más mal se ha interpretado. Sí. Me parece una falta de responsabilidad absoluta.
Sí, o si te estás sintiendo inseguro por esto que estás haciendo, ve y revisa tus heridas, es tu problema. No. Y eso viene de lo que decían hace un momento, de esta sociedad muy individualista, en donde también nos cuesta trabajo reconocer que unos a los otros nos impactamos. Y por supuesto que es difícil, ¿no? Y nos duele a veces darnos cuenta que lo que hice con o sin intención, no importa, y que tengo responsabilidad sobre eso, me cuesta trabajo asumir que tal vez te lastimé con lo que dije, con lo que hice, incluso tratando de ser claros y de expresarte un mensaje con amor, puedo lastimar al otro. Ahora, la responsabilidad afectiva no es igual a buscar evitar el sufrimiento en las relaciones. Eso no lo podemos evitar, eso es inherente a nuestros vínculos. Lo que sí podemos hacer es tratar de cuidarnos los unos a los otros, y sí tiene que ver ahí muchísimo lo que ya se ha mencionado previamente y lo que decías, Linda, la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo lo digo? Pero también teniendo cuidado de una última cosa, porque últimamente he escuchado mucho, pues yo le dije a esta persona que no quería nada más en la relación y que solo era diversión, y yo fui clara y yo se lo dije, entonces ya es responsabilidad de la otra persona, sus emociones, si sintió algo más, si se clavó, si no. Y no solo son las palabras, son también las acciones. Exacto. Porque a veces es, yo ya lo dije, entonces ya, pero ya te dije que no quiero nada serio, pero te hablo diario, te invito a mis eventos familiares, te llevo con la familia. Entonces, a veces también mandamos mensajes con nuestras acciones. Entonces, claro que somos responsables de lo que el otro siente incluso ahí. A ver, y en ese ejemplo que estás poniendo, fíjate, creo que hay una dimensión también. Ok, tú me estás diciendo a mí, ¿no? Yo nada más quiero una relación no formal, quiero salir contigo. Pero yo te estoy diciendo, yo sí quiero una relación formal, ¿ok? Yo sí te lo estoy diciendo. Y las dos personas están diciendo su verdad. Y entonces empezamos a salir. Yo ya te avisé también que quiero una relación formal. Tú ya me avisaste que no la quieres ser Pero formal. uno va al norte y otro va al sur. Exactamente, ¿no? Y entonces de repente es, no, pues yo te dije que yo no quería nada. Yo te dije que yo sí. ¿Por qué seguiste saliendo conmigo? Los hijos. De los dos lados. Exacto. Es de los dos lados. Esa es la voz que casi nunca se escucha. Exactamente. Entonces, es muy importante justo lo que estás diciendo, porque podemos caer en esta mala comprensión de, pues, nada más de un lado. Nada más de un lado. Yo te dije, tú no. Ajá. Perdón, es No, que sí. me apasiono. Sí, es no, que adelante, fue está increíble esto padrísimo el tema. es que Rebe dice dos cosas fundamentales que quisiera subrayar. No podemos evitar el dolor y el sufrimiento ante el contacto del vínculo y en esta etapa de conocernos. Pero también esta vergüenza al deseo, a mostrar mi deseo de sí quiero salir, sí te quiero conocer. Y me empiezo a sentir, cuando vimos estas narrativas en donde el otro dice, no quiero algo, pero sí te invito. Y yo me pierdo en no sé hasta dónde sí, hasta dónde no. Esta cosa como que era válida, que ir descubriéndonos cómo se construye una relación y cómo podemos no abusar de la supuesta responsabilidad del otro porque decidió venir al evento y entonces yo le dije y se enamoró ella o él o ella y entonces ya yo estoy siendo responsable porque lo dije, pero mis acciones están diciendo cosas muy contradictorias. Estoy jugando con los sentimientos de alguien. Claro, porque la responsabilidad afectiva sería decir, no voy a seguir saliendo contigo porque tú sí quieres algo conmigo. Y ahí el tema del deseo y el miedo al dolor, porque por eso me apasioné con lo que decía Rebe, porque fue fundamental que entendamos que poner un límite también implica un efecto en mí. Es decir, si yo soy congruente con lo que digo, entonces también eso implica que haya acciones concretas en mis decisiones, que mis palabras tengan congruencia. Y que me quede con las ganas en algún punto. Y porque es muy cómodo que me dé miedo mi soledad, entonces no tengo a quién invitar a la boda, entonces no me importa que estoy jugando contigo, te llevo, porque lo congruente sería decir, si no quiero involucrarme más contigo, voy solo a la boda. Claro. No me invento estas historias de yo le dije y entonces si ella está súper enamorada. Es su problema. Los viernes de vinito, los viernes en casa, sí, para tapar mi soledad, pero ya a las 2 de la mañana ya quiero que se vaya. Y entonces ahí yo le dije. Entonces es una cuestión de servidumbre, o sea, que me sirva a mí en mi mundo afectivo mientras yo lo necesito. Y ya me saturo, ya estoy cansado, bueno, que te vaya muy bien, las visitas tienen sueño, ¿no?
Pero eso es un utilitarismo. Es un utilitarismo. Oye, y también voy a meter el tema de las amistades. Claro. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que de repente una amiga o un amigo te habla y te dice, oye, vamos a vernos, ¿no? Hace mucho no nos vemos, no sabemos uno del otro. Y llegas a la reunión o llegas a la cena, al café, y te usan de oído. ¿No? Y no te Terapia avisan. gratis. Terapia gratis, ¿no? Y no te avisan, ¿no? O sea, bueno, porque somos terapeutas los que estamos aquí. Pero no, independientemente de que seas terapeuta, no, de repente no te dicen, oye, me urge verte porque de veras necesito hablar de un tema, voy a hacer un monólogo, pero necesito hablarlo. ¿Serías mi oreja por hoy? No te lo dicen. Tú llegas con ganas de ver a tu amigo o a tu amiga, intercambiar, ¿no? Una tarde padre, pláticas de ir y venir, y de repente te sales habiendo no dicho ni hola. Eso también es falta de responsabilidad afectiva, ¿no? Utilitarismo. Utilitarismo, como Y hablabas dices, de Rogers, porque Rogers... Oigan, a ver claro. ¿qué opinan de esto? Pero les dejo con eso mientras vemos esta cápsula de conductas irresponsables, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Pablo León Ortiz, él es neuropsiquiatra. ¿Qué son las conductas irresponsables? Acompañan. La irresponsabilidad afectiva es principalmente no tener en cuenta o minimizar precisamente el cómo mis conductas, mis actos y mis emociones impactan en las demás personas. Cuando yo no considero que lo que yo hago puede tener un impacto en los demás, eso podemos llamarle irresponsabilidad afectiva. Algunas de las formas más conocidas de irresponsabilidad afectiva está el gaslighting, ser hostil o ser violento psicológicamente con otra persona y hacerle creer que el sentirse mal es un problema que está en ellos y no en mí en parte. Después está el famoso ghosting, ¿no? Que es cuando las personas simplemente pierden contacto absoluto o se vuelven ilocalizables para otras personas. Entonces el ghosting es como una forma de evitación, es como evitar, como confrontar esas dificultades emocionales que puedo tener con la gente y simplemente desaparecer. Es fácil que esta irresponsabilidad afectiva se manifieste de manera muy rápida y muy clara a través de comunicaciones inmediatas como las redes sociales. Muchísimas gracias y bueno, nos pone términos nuevos, el gaslighting y el ghosting. Adelante, Linda. Bueno, para mí, yo voy a regresar, perdónenme la vida. No te perdono, te perdono. Gracias. Bueno, el tema es para mí. Ahorita estamos en una situación de inmediatez, lo estábamos diciendo. Antes podía tomar un tiempo una carta y podíamos esperar un tiempo para recibir la respuesta y demás. Ahorita el tema es inmediato. Estamos en una sociedad que fluye y entonces que demanda unas nuevas reglas del juego, porque justo esto, o sea, ¿cómo me siento cuando alguien desaparece? Ya no me contestó, pero ya no apareció, pero ya nunca me volvió a saludar. Y entonces queda la incertidumbre de ¿y yo qué hice para que esta persona se alejara? Cuando a veces ni tiene que ver conmigo. Y ahorita que las escuchaba de este es mi término, este es el mío, tú seguiste jugando mi juego y entonces aquí nos seguimos en la indefinición. Es tan rápida la cosa que a qué hora armamos un convenio de relación que nos haga sentirnos escuchadas a ambas. O sea, se vale que mi amiga venga y vomite, sí, tengo amigas que son así, pero también se vale que yo le diga, oye, antes de que cuelgues, no me has preguntado cómo estoy yo. Porque de verdad, o sea, es de lo más incómodo tener una conversación con una amiga, con un amigo, con una persona que ya te dejó toda su carga emocional y no te preguntó, oye, y por cierto, Linda, ¿y tú cómo estás? ¿No? Entonces, sí es un tema de ir haciendo como una co-construcción relacional de cuáles son mis términos y hasta que no queden de acuerdo qué es lo que cada una va a encontrar en un punto en medio, pues no podemos continuar saliendo, porque yo sí quiero algo en serio y tú quieres una broma. Entonces, sí creo que es importante nuevamente el término de la comunicación y de escuchar lo que el otro también quiere, ¿no? Claro, y hacerte responsable, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los problemas, y ahorita nos dirán regresando de este corte, es que yo no hago contacto con mis necesidades, ¿no? Entonces muchas veces sigo en la relación porque no hago contacto conmigo y entonces no puedo hacer esta comunicación y decirte qué es lo que yo necesito, ¿no? Satisfacción onanista solamente. Lo Ahorita que me gusta, lo que me siento. Exacto. Vamos a un corte. Ser responsables emocionalmente
significa hacernos cargo de nuestras emociones sin culpar a nadie, con autorregulación y empatía. Al hacerlo, evitamos conflictos y construimos relaciones sanas y equilibradas. Pues ya estamos de regreso, estamos hablando de la responsabilidad afectiva. Y Mau, ¿te quedaste que querías comentar algo sobre lo que estábamos diciendo? Bueno, de que queremos básicamente un usufructo para nosotros. Y se hace una comunidad de egos, ego significa yo, ¿no? De yo voy primero, en donde la satisfacción personal es la inmediatez y tú tienes que ofrecérmela, pero el otro espera exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando hacemos entonces una comunidad de personas así, nos empoderizamos o nos degradamos dependiendo de cómo somos calificados o cómo calificamos a los demás, ¿no? Dame deditos arriba o me gustas o like o como se les diga, hay muchas maneras de poderlo decir y eso da estabilidad emocional o inestabilidad emocional a la persona. Y más si espero que esa persona en particular me haga algo. He visto muchos casos en donde una persona subió 120 fotos, 120, no 4, 120. Y si solo diste like a 100, ¿qué pasó con las demás? ¿Qué no te gustaron? ¿O qué pasa? Y se genera un descontrol emocional importante. Claro. Y fíjate, Mau, y habría que regresar un poco a esto para poder orientarnos en esta conversación, que a mí me parece bien profundo hablar de necesidades y hablar de orientar esto que también estábamos empezando a asomarse. Si el egoísmo o esta necesidad de sentirme bien es natural quererme sentir bien, eso a nivel orgánico. Todo el tiempo estoy buscando sentirme bien, estas 140 fotos que subo, si hay un alivio y hay un placebo en sentirme bien, si alguien me mira y le gusta. El problema es qué lectura le doy al contacto de mis necesidades, qué necesito. Sin duda necesitamos muy pocas cosas y en grandes cantidades, y afecto necesitamos, reconocimiento necesitamos, validación necesitamos, respeto necesitamos, necesitamos relaciones que sean capaces de nutrirnos de ida y vuelta, y ahí está la complejidad, porque ¿qué me nutre? 140 likes o que alguien me vea y me diga, te vi, me gustó verte, Rebe, me gustó verte, Cris. Y mirarme, ya no basta. Porque fíjense, cuando digo en grandes cantidades no son 1000 likes, cuando digo en grandes cantidades es frecuentemente es que la persona con la que estoy sea significativamente nutricio para mí. Sí. Es decir, seguro compartiré al ratito el programa, y quiero que me vean quienes aprecio, que aprecio mi trabajo, aprecio que el esforzarme para estar con ustedes tiene un sentido, porque detrás hay una historia, y eso lo estamos dejando de ver. Sí, oye, y perdón, hablar de también la presencia, o sea, porque no solamente en redes, fíjate, se me estaba ocurriendo, por ejemplo, cuando estás en una reunión familiar, ¿no? Y cuántas veces de repente alguien dice, pues aguántame porque así soy, ¿no? Sí, claro. O, por ejemplo, cuando dicen, estábamos platicando, me recordaba ahorita Gaby, nuestra productora, de que, bueno, de repente viene gente de otro lugar que habla con otra forma de lenguaje, por ejemplo, en el norte, ¿no? Que dicen muchas groserías o son más centrados o en los españoles, golpeados, ¿no? O más golpeados, y que tú dices, ay, espérame tantito, ¿dónde me acomodo? ¿Cómo? ¿No? Porque me siento violentada, o sea, también en la presencia. O sea, no solamente a través de las redes, sino en la presencia, ¿no? Pues, o sea, yo siempre digo la verdad, no tengo pelos en la lengua, por ejemplo, ¿no? Y entonces aguántate lo que te estoy diciendo, o aguántate mi mal humor, o en esta casa somos así de violentos y pues somos así. Creo que es justo lo que decíamos hace rato, que hay esta mala comprensión de pensar que entonces tú o aguántate o si te afecta es tu problema y te dejamos solo como si el inadecuado o el que tiene un problema con eso eres tú y como yo esa es mi forma de ser y ya está, ¿no? Entonces, claro que nos toca revisar cómo esas cosas que tal vez son de mi forma de ser o que incluso me gustan de mí impactan o modifican en el otro, ¿no? Y eso, por supuesto, en presencia, ¿no? Pero si en presencia, de frente a frente, nos cuesta trabajo mirar el impacto que tenemos en el otro y lo estamos viendo, ahora imagínense el potencial que hay en todo este ámbito que ha popularizado el término de responsabilidad afectiva de las redes sociales. Ahí hay como un anónimo, ahí ni siquiera hay presencia, no hay esa mirada de la que hablabas. Entonces es mucho más fácil
que yo diga algo hiriente y que se me resbala. No me importa lo que pasa en ti. Ajá. Ahora, pero no están hablando de egoísmo. Sí. Y sí estamos hablando de la cosificación del otro como lo borro. Y lo borro y en no mirarlo, porque es bien complejo eso, porque pareciera que está bien normalizar la violencia, de borrar al otro y de no tener la sensibilidad. Y por eso creo que vale la pena que reflexionemos sobre la importancia de la empatía y la compasión. Porque sin duda no contestar, desde en una red social, como en una reunión, como en una conducta que donde yo al otro lo borro y lo violento, porque uno de los castigos existenciales más grandes que existe es la indiferencia. Es de los más dolorosos. La ley del hielo, la famosa ley del hielo. No existes. No existes para mí. Y regreso a la necesidad de ser reconocido por la otredad. Ojo, no es sobre responsabilizar al otro de mis necesidades ni a mí de las del otro. Es saber que estoy en un mundo con otros. Relacional. Es ese reconocimiento. Ese reconocimiento. Estoy en un mundo con otros. Eso no significa que yo cargo con tus emociones y te las resuelvo. No, pero es el reconocimiento de que todo lo que soy modifica todo lo que eres. Exacto. Mira, oigan, y que el otro perdón, existe. Ahorita pusiste sobre la mesa un tema súper interesante que son la empatía, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tenemos una cápsula que quiero que me acompañen a verla porque quiero que hablemos de la empatía, porque yo creo que la empatía es justamente la que nos ayudaría a darnos cuenta que no estamos solos, que no habitamos en un planeta donde solo existimos nosotros, aunque a veces así lo creemos, ¿no? Y entonces, bueno, que es bien importante ver lo de las neuronas espejo, ¿no? Que es lo que nos habla justamente de qué es esto de la empatía. ¿La tenemos lista nuestra cápsula para las neuronas espejo? Adelante, por favor. Las neuronas en espejo son la base anatómica y funcional del cerebro para la empatía. Los seres humanos como una especie social, es decir, como muchos primates que vivimos en comunidad y los humanos no somos la excepción, en nuestro cerebro se ha tenido que desarrollar esta capacidad para interpretar, para leer los sentimientos y las emociones de los demás miembros del grupo, en este caso las demás personas. Es evidente que cuando una persona llora, ciertos circuitos de su cerebro se están activando. Bueno, pues cuando yo veo a una persona llorar, los mismos circuitos cerebrales que esa persona está activando para tener el llanto se empiezan a activar en mi propio cerebro. Es como si mi cerebro generara una especie de realidad virtual copiando a la activación cerebral de la otra persona. Eso me permite experimentar en carne propia lo que está sintiendo la otra persona. Y esa es la base de la empatía. En situaciones normales es común experimentar tristeza cuando yo veo a alguien estar triste, o experimentar alegría cuando yo veo a una persona alegre. Cuando las personas no son capaces de experimentar de manera, como su nombre lo dice, en espejo estas emociones, pues hablamos de la falta de empatía o la incapacidad para experimentar emociones de otros, que es lo que nosotros conocemos como trastorno antisocial de la personalidad, o antes se le conocía como sociopatía, ¿no? Y entonces eso hace que si yo no tengo esa capacidad, pues pueda transgredir muchos límites sociales, interpersonales, incluso legales, ¿no? Ok, ¿qué les parece de esta cápsula de las neuronas? Esa es una investigación muy relevante de las neurociencias que nos ayudó a entender que podemos sentir y que sí tenemos neuronas diseñadas para poder comprender el dolor del otro. Y estamos desconectando, las estamos apagando con estas conductas, porque nos está impidiendo conectar con, de veras, el verdadero poder sentirlas para el amor, para la tristeza, para todas las emociones. Es decir, es real, por eso podemos hacer terapia nosotros. Pero es que sí las sentimos, lo que pasa es que las ignoramos. Las apagamos, Las apagamos, ¿no? Les bajamos el volumen. Por tanta rapidez, por tantas narrativas cosificadoras en donde tú no te puedes hacer responsable de las necesidades del otro, esta indiferencia que decíamos, es bien fácil poderle a través de un mensaje o voltearme y no ver el dolor del otro, porque hay muchas dimensiones del sufrimiento humano. Claro. Lo vivimos quienes hemos tenido una pérdida de una relación. Cuando tienes la pérdida de un ser querido, se dicen tantas tonterías en aras de acompañar, y eso no acompaña. No, eso pero además lastima y violenta. Se educa, se enseña a esto.
Hay un autor muy violenta. interesante que se llama William Kilpatrick, que propuso un pequeño libro, pequeño, que se llama ¿Por qué Juanito es incapaz de distinguir entre el bien y el mal? Y siguiendo una tradición de narraciones estadounidenses de los órganos, ¿no? El estómago de Juanito y el corazón de Juanito, para hablar de eso. Y se plantea que hay una transición educativa, valorativa, en donde a las personas se les dice, te vas a hacer cargo solamente de esto, de lo demás, eso no te interesa. Cuando yo era chico, había, de manera educativa, como materia, un concepto que se llamaba derechos y obligaciones. Yo aprendí que había derechos y había obligaciones al mismo tiempo. En los años 80, en una revisión que se hace a nivel global para currículas educativas de primer mundo, se va retirando la obligación y quedan derechos. Y entonces todo el tiempo es derecho. Las nuevas generaciones hablan de sus derechos, no hablan del otro. Nada más que, ¿qué pasa? ¿Quién vive en el derecho? El yo. ¿Y quién vive en la obligación? El tú. Entonces, al retirar la obligación, se retira el tú. Sí. Se deja de ver al tú. Es que se quita se quita de la currícula la materia de civismo. Civismo. Que fue tan importante. Oigan, tenemos muchísimos comentarios. A ver. Demasiados. Queremos oírlos. Sí. Demasiados comentarios. Agradezco que nos estén escribiendo tanto. Nos escribió Pilar Alonso y nos dijo, en estos tiempos a muy pocas personas les interesan las emociones de los demás. La gente se ha vuelto muy individualista, egoísta y apática. Y el producto de tanta tecnología, de más la información. Hay quienes se sienten si los dejan en visto y ellos hacen lo mismo y se enojan y no se dan cuenta que muchos tenemos mucho trabajo por hacer. Y luego nos dijo Marisol, en muchas o la mayoría de veces cuando estoy en una conversación donde quiero dar mi sentir o pensar, digo, esto es lo que quiero decir, esta es mi idea, mi opinión, quiero que entiendas de este modo las cosas y no de otra forma. Prefiero sí aclarar y decir, no quiero que entiendas otra cosa más que esto. Lo preciso porque la mente es un universo. Y luego Ana Mata nos comentó, creo que la intención que tú tengas al interactuar con el otro no te exime del impacto quizá dañino que tengas en la otra persona. Y Ofelia Acevedo nos pregunta, ¿qué pasa si tengo baja la autoestima? ¿Cómo me puedo hacer responsable de mi responsabilidad afectiva para no afectar a los demás? ¿Qué le podemos contestar? Claro, para mí es importante, les decía, antes de pensar en mi responsabilidad de lo que tú sientes en interacción conmigo, tengo que estar muy consciente de cómo me siento yo conmigo y de cómo me quiero sentir. Para mí, si tuviera que resumir, la responsabilidad afectiva es trata al otro como quieras que te traten a ti. Entonces, necesito saber qué necesito yo, o sea, explorarme, y si yo necesito respeto, lo doy para recibirlo. Si yo necesito contacto, lo doy para recibir lo mismo. Si yo necesito sentir, bueno, Virginia Satir va a decir que todos necesitamos sentirnos vistos, escuchados, tocados. Es una necesidad humana. Necesito estar receptivo a lo que los demás me están aportando en este mundo y darles lugar a esa otredad. Y esa otredad en todas sus dimensiones, porque no pretendo que tú pienses como yo, que tú sientas como yo, que tú quieras lo que yo quiero y que tú estés sintiendo lo que yo estoy sintiendo. No hay manera. Entonces, sí comunico, pero ojo, es un detalle que habíamos perdido, que no hemos hablado por lo menos. A la hora de la empatía también escucho. O sea, soy responsable de lo que yo digo, pero también estoy atenta a ver y escuchar lo que el otro me está devolviendo con lo que yo digo. Entonces, sí creo que por ahí va. Y bueno, en aras de la autoestima es ser consciente de cuál es mi necesidad en la relación con el otro y cuidar de mí también. Coincido en lo que decías también, Linda, de poner mucha atención a lo que nosotros sentimos y necesitamos, porque parte de esta responsabilidad hacia el otro tiene que ver con saberte comunicar cuáles son mis expectativas de ti, mis intenciones, lo que me sucede. Entonces, eso requiere esa pausa también para revisar a mí qué me ocurre con lo que tú haces o no haces y poderlo comunicar, ¿no? Y en términos de empatía, creo que también ahí es muy fácil decir al otro, entiendo tu dolor, entiendo tu tristeza. Y la realidad es muy dura, pero no podemos comprender del todo. Tu tristeza no la puedo sentir como tú la sientes. Y esa es parte de la soledad existencial de los seres humanos. Tu felicidad no la puedo sentir tal y como tú la sientes. Pero sí te puedo decir, me importa tu tristeza, me importa tu sufrimiento.
¿cómo te puedo cuidar? ¿Cómo te puedo acompañar? Aunque no lo siente igual. No lo siento igual, pero ¿puedo entenderla? Esa iba a ser mi pregunta. Porque, por ejemplo, esto que nos dicen de las neuronas espejo es, yo me doy cuenta, o sea, yo veo que tú estás triste, ¿no? O sea, te observo, te siento, veo tu llanto, etcétera, ¿no? Yo digo que muchas veces cuando, por ejemplo, llegas a un funeral y abrazas a la persona y dices, todo está bien, todo va a pasar, o no llores, hay gente que te dice no llores, se lo está diciendo a sí mismo, porque las emociones son contagiosas, son epidemia, decías, Mau, ¿no? Y entonces, claro, yo no quiero llorar, ¿no? Porque tal vez tu duelo no es el mío, pero sí me va a hacer llorar tu llanto. Entonces hay una dimensión ahí que no estamos entendiendo, o sea, sí hay una parte de ese sentimiento tuyo que se me contagia porque yo ya lo he experimentado antes. De eso está hablando la hormonas espejo, Por ¿no? supuesto, me duele tu dolor, ¿no? Me da tristeza tu tristeza, pero creo que tenemos que tener cuidado porque a veces incluso podríamos invalidar la otra tristeza pensando que es igualita a la mía. No, sí, no es quizá igualita. de la profundidad que estás hablando, Rebe, si te leo bien, creo que también sería como transmitirles, ¿no? A quienes nos ven, es que solo puedo ver con mis lentes. Ajá. No puedo usar otros, mi cuerpo, mis neuronas son mías y voy a darle lectura. El cerebro es el único órgano que tiene dos funciones, la capacidad orgánica y la capacidad de darse cuenta que existe. Es el único órgano y es hermoso y es trascendente, nos ayuda a ir al mundo. Y ese órgano también nos ayuda a encontrar la empatía y el respeto. Pero lo que creo que estamos tratando de recordarle a la gente es que sepa que hay formas de aproximarme a la tristeza del otro. Hay formas de decirle al otro, ya no quiero estar contigo, ya no puedo estar contigo, porque la estima tiene que ver con la seguridad que le puedo nombrar al mundo, lo lamento, lo intenté, pero ya no te amo. Lo lamento, lo intenté, pero no me siento cómodo con lo que está pasando entre nosotros. Para eso se necesita valentía, para eso se necesita dignidad. Sí, ser valiente. Pero eso implica que solo lo puedo ver desde mí y no violentarte en la tristeza y en todo lo que venimos diciendo, porque ahí está bien difícil, porque entonces aparece otro concepto que seguro hablaremos al ratito, que es de los límites. ¿Sabes qué pasa ahí? ¿No? Que si tú levantas la mano y dices, yo soy el que ya no quiere, entonces la carga afectiva, la carga moral, la carga social es mía. Sí, porque... Claro, pero también hay que hacerse responsable de eso, ¿no? Sí, Vamos a un corte, quédense con nosotros. Escuchar y entender las emociones de los demás es la base para construir relaciones sinceras y duraderas. ¿Qué es la empatía? Normalmente se entiende por empatía el colocarse en los zapatos del otro. No estoy de acuerdo como especialista en habilidades socioemocionales en esta definición, porque nosotros no podemos ponernos en los zapatos del otro. Cada uno tiene su horma, cada uno tiene sus experiencias. Entonces, para mí la empatía es poder resonar con las emociones de la otra persona o de las otras personas, en tanto yo tengo unas neuronas espejo que me permiten entender lo que le está pasando al otro, porque yo también tengo esa misma experiencia. Pues ya estamos aquí de regreso hablando de la responsabilidad afectiva. Y bueno, estábamos diciendo justamente esto de la empatía, ¿no? La importancia. Sí. Adelante, por favor. Sí, porque justo si bien no puedo nunca comprender la experiencia del otro, pero sí conozco el dolor, sí conozco el amor, sí conozco el desamor. Y desde ese lugar puedo imaginar que alguien que está intentando tener pareja, intentando rehacer su vida, y en esta vergüenza que yo veo en muchos hombres y mujeres jóvenes y de todas las edades, porque la falta de responsabilidad afectiva puede estar en las relaciones, en quien está buscando, quien está intentando un nuevo vínculo amoroso, pero quien tiene relaciones a largo plazo. También en las relaciones a largo plazo hay falta de responsabilidad afectiva en las parejas, en donde ya no hay un respeto a la comunicación respetuosa, porque así me conoció, así es. Oye, pero ya cambiamos, porque la vida cambió, porque somos cambios, somos transformaciones. Se oye muy bonito, pero sin duda cuando vivimos los cambios y las transformaciones y cuando la vida nos golpea y de pronto, ¿cómo le digo al otro? Pues ya sexualmente no soy activo. Pues así.
Pero acá no lo se decimos dice. muy bonito, pero en terapia y en muchos lugares no terapéuticos, la gente está sufriendo sola, sintiendo vergüenza de no poder decirle al otro, ¿y qué hacemos? Es que lo dijiste hace rato con una palabra que vale la pena retomar, que es hay que tener valentía Claro. para ser responsable afectivamente, porque nos da mucho miedo, ¿no?, decirle al otro algo que por supuesto le pueda doler o que le pueda lastimar, o decir, ya no quiero estar en esta relación, o no me enamoré, o esto no me gusta de ti, o siento que en la comida hablas mucho y no das espacio para mí. Y eso requiere un acto de valentía, pero a veces el miedo a la posibilidad de lastimar al otro hace que paradójicamente entonces mejor no te digo nada, me aguanto, me desaparezco, te dejo de contestar, me voy por ahí para que tú entiendas las señales, porque si te lo digo directo creo que te voy a lastimar. Entonces decir la verdad es un acto de valentía. de valentía. Y es que aparte algo que dijiste hace rato también que es bien importante, o sea, no puede estar ajeno el dolor. No. O sea, tal vez lo que te voy a decir te va a doler, pero necesito poder decirlo, ¿no? Así es. Porque es responsabilidad para ti y para mí decirlo. Para ambos, pero a veces Duele. paradójicamente en un intento de cuidarte por no decirte la verdad que te va a lastimar, te acabo descuidando porque no digo, pero mis acciones van a hacer que te des cuenta de algo y te dejo en un lugar de incertidumbre. Y parte fundamental del concepto de responsabilidad afectiva es cómo le hago para no dejarte en un lugar de incertidumbre y darte claridad. Sí. Mi distancia tiene que ver con esto, mi ya no deseo de continuar esta relación tiene que ver con esto, de explicarle al otro. Bueno, se vuelve difícil. Claro. Porque yo lo digo de esta manera. Quieren algo gratis en la vida, hoy en la noche se asoman a su balcón, ven las estrellas y eso es lo único gratis que van a tener en la vida. Todo lo demás tiene costo. Nada más que hay costos así, hay costos así, hay costos así y hay costos impagables. Depende de las decisiones que tomemos, se hará el costo. Porque esto de, bueno, nos separamos, 20 años de casados o una relación de amigos de toda la vida y aquí no pasó nada, ¿no? No, sí pasaron cosas. Y hay que ser valiente para afrontar, para enfrentar ese dolor. Pero el dolor se puede hacer humillante, se puede hacer permanente, se puede convertir en sufrimiento o podemos canalizarlo y asumir la parte de la vaca, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y hacerme cargo de lo que a mí me pasó o me faltó o me sobró en la relación. Y creo que ahí vuelve a ayudar cómo comunico esto que sin duda emerge el concepto de valentía, de poder ser capaz de obtener seguridad en lo que le digo y cómo lo comunico. Porque hay reglas de comunicación y creo que vale la pena que hablemos de cómo le comunico al otro mi verdad. Cómo congruentemente le digo, lo lamento y eso no está siendo posible para mí. Pero eso implica también contacto conmigo. La capacidad de ser autocrítico conmigo y decir cómo le estoy diciendo al otro que ya no estoy pudiendo o que no entiendo su dolor. Decíamos que hay ciertas experiencias que pareciera que somos como charcos apestosos y que la gente te da la vuelta porque me da miedo el dolor, porque me da miedo la valentía de decirle al otro, sabes que no sé qué decirte, no sé cómo escucharte, porque esa complejidad del dolor, porque eso es imposible tenerlo y entonces el ghosting es un lugar cómodo. El quitarme es un lugar cómodo para huir de lo que me incomoda, de tener la mirada del otro que le diga, no sé qué decirte, te veo roto, te veo enamorado y yo no me enamoré, te veo sufriendo, yo no sé cómo acoger ese sufrimiento porque no he visto el mío, porque justo creo que el concepto de autoestima se ha ido deconstruyendo a nivel social, tendríamos que transicionar a que la estima se construya en relaciones y en vínculos. Claro, sí. Por ello, si soy responsable afectivamente, que es de lo que hoy queremos dialogar con ustedes, con la gente que nos escucha, es que seamos responsables en desarrollar relaciones saludables para poderle decirle al otro, me va a liberar, poderle decir a un amigo, de verdad, ya no somos afines, pero te aprecio mucho. Por eso no te he respondido. Claro, y bueno, mi vida cambió. Porque a veces... Pues no, las relaciones de amigos no tienes que terminar como las relaciones amorosas, que sí tienes que avisarle al otro, ya no estamos en el mismo lugar. Pero sí es lo que te iba a decir. Sí. Fíjate que creo que es un universo que no hemos explorado mucho y que no lo hablamos mucho, tal vez inclusive aquí en el programa tendríamos que hablarlo un poco más, el de la amistad, porque también
es un dolor profundo cuando Sí. las amigas o los amigos se dejan de hablar. Te ghostean y Te también ghostean también y no sabes y no entiendes por qué y nadie te explica por qué y de repente ya no formas parte del grupo. Eso que decías, ¿no? De En otro que contexto, te el abren. bullying en los chavos que se convierten en adultos y porque somos adultos suponemos que debemos de aguantar un poco más, pero si nos duele la traición, ya no me habla la amiga, ya no me dan el like, ya no salgo a pasear con los amigos, todo eso tiene un peso. Cris, y a mí sí me gustaría agregar algo, o sea, todos tenemos derecho a cambiar. O sea, Claro. hablando de autoestima, una buena forma de afirmar mi amor propio es reconocer que a lo mejor cambiaron mis sentimientos o mis intereses o mis contextos o las cosas que yo soy o que me conforman, y entonces sí tengo la responsabilidad de compartir con ustedes o con las personas con las que me vinculo que he cambiado. Y a partir de eso sí puedo ser responsable y decir, ahora te quiero más. O a lo mejor en algún momento te quise, pero ya no te quiero como te quise, ahora te quiero de otra manera. ¿Y qué te parece si hacemos una nueva versión de nuestro contrato de relación? ¿no? Entonces, claro. sí se vale cambiar y sí se vale ser claro. De hecho, la responsabilidad afectiva tiene todo que ver con este derecho a cambiar, pero con la honestidad y la transparencia de cómo gestiono esto que también me está pasando. ¿Sabes dónde se ve mucho? En estos reencuentros de los del kinder y los de la primaria y todo. Sí. Y el que era así como el que ni le hablábamos, de pronto pues es el personaje del momento, ¿no? Claro. Y cómo me relaciono con el que era el objeto de burla o con el personaje del momento. Exacto. Y ya no sé qué hacer con eso. Sí, porque también puede ser positivo, como dices, o sea, cambié y ahora te quiero, ahora quiero una relación contigo. En estos reencuentros de repente dices, ¿y por qué nunca te hablé si tenemos tanto en común, no? Sí. Pero oigan, vamos a ver este sondeo. ¿Qué significa para ti ser responsable afectivamente? Les preguntamos a las personas. Es súper importante porque de una u otra manera nuestras acciones, actitudes y aptitudes son de mayor impacto en una vida. Muchas veces podemos hacer algo correcto o algo incorrecto con otro ser y creo que debemos de ser responsables de la manera en la cual nos comportamos porque vivimos en una sociedad la cual está carente de muchas circunstancias y sobre todo de una salud emocional. El saber cómo distinguir esa parte entre lo que yo estoy sintiendo y lo que quiero hacer sentir a los demás. Ser muy verbal, ser muy maduro con la otra persona y expresarlo todo, hasta lo incómodo. Creo que la incomodidad te lleva a tener mejores relaciones, definitivamente. Bueno, tomar cauce de nuestras emociones y tratar de no explotar cuando tenemos algún conflicto, tratar de serenarnos y tomar control de nuestras emociones. No es fácil, pero debe de ser muy importante. Para mí la responsabilidad sería transmitirle a mi familia la seguridad a nivel ahora sí que familiar y pues no sé, ¿no? O sea, ayudarlo en todo lo que se pueda. Una emoción que yo exprese hacia otra persona, ya sea negativo o positivo, me va a dar una respuesta. Y esa respuesta posiblemente no la estemos esperando. Entonces, esa responsabilidad debemos de manejarla para que en cierto momento no nos respondan con algo negativo. Bueno, pues interesante lo que las personas opinan sobre la responsabilidad afectiva, ¿no? A ver, adelante, Estoy por favor. lista para leerles este comentario. Una persona nos marcó al centro de contacto con la audiencia, hizo una llamada anónima y nos dice, en una reunión de amigas, una de ellas hizo un comentario negativo hacia mí y me hizo sentir mal. Yo lo sentí como una agresividad y lo que hizo fue aplicar la ley del hielo. Reflexionando, pensé que tenía que perdonar, pero yo ya no vuelvo a ser la misma persona con ellas. Y esto se relaciona mucho con lo que estábamos diciendo antes del sondeo, porque a mí en lo personal creo que a veces romper una relación de amigas duele más que una relación de parejas, sobre todo cuando no sabes de dónde viene, porque es más difícil que te lo digan, ¿no? Entonces, creo que este comentario se relaciona mucho con lo que estábamos hablando. Y otra persona, bueno, ahorita que cargue la llamada, les voy a decir, otro que nos escribieron en Facebook, y nos dijo Almendra, conmigo hubo falta de responsabilidad afectiva por parte de mi expareja, ya que después de 15 años de relación, por causa de una discusión, me dejó de hablar. Me borró de sus contactos y ya van más de 7 meses que no sé nada de él. Esto ha impactado mi salud emocional y física. Y luego nos pregunta Oscar,
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en una cita quieres tener una responsabilidad afectiva diciendo lo que quieres? Es decir, una relación seria, algo de una sola noche, y te tildan de intenso. O a veces te dicen, ay, pues hay que fluir. ¿Qué le podemos contestar a Oscar con esta pregunta? Creo que, fíjate, das dos testimonios que a mí me parecen muy valiosos en dos etapas distintas de la relación y del vínculo. Una historia de 15 años en donde probablemente hay muchas dimensiones que acumuló. Exacto. Y que sí hay falta de responsabilidad afectiva, por supuesto, en no responder, pero eso habla de mucho acumular. Y la temporalidad de cuando estoy conociendo a alguien, cómo me muestro ante un mundo desconfiado, con miedo, con prisa, en donde ser vulnerable no está bien, en donde necesitar avergüenza, en donde ahora ya estamos patologizando los vínculos, el amor y todo es patología, y entiendo y respeto las investigaciones sobre, ¿no?, los diagnósticos, pero no somos un diagnóstico, somos seres sintientes que a ratitos, si estoy conociendo a alguien, me da miedo decirle, pues ¿para dónde voy? Pues no sé, llevamos 3 salidas, pues apenas te estoy oliendo como animalito, pues no sé si vamos a encontrar afinidad, y eso de alguna manera sí es importante recordarlos y subrayar que no hay que avergonzarnos de decir lo que quiero. Pero de los dos lados, ¿no? De los dos lados. O sea, se vale, él se vale que diga, yo quiero esto, o a dónde vamos, ¿no? Y se vale que del otro lado le digan, espérame tantito, dame unas saliditas más. Si va avanzando la relación, porque si no, no. Pero se hace muy polar. O nos convertimos en víctimas o somos los dueños absolutos dominando la situación. ¿Cómo es lo primero? Es que las últimas 25 relaciones que he tenido me ha ido mal, y estoy ciscado, y entonces ya da todo un antecedente de que me ha ido mal y espero que tú no me trates mal. Eso es el mensaje. O en el otro, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien, y nada más le hace uno así, el microgarnuchazo, pum, y se desmorona la persona. Entonces se finge en los extremos. Mientras vamos viendo si me gusta, si quiero, si me atrae, o a ver de qué saco de aquí. Porque el afecto, la afectividad es un sacar algo, ¿sí? Si es bien intencionado, es crecimiento. Si es mal intencionado, es provecho, ¿no? Sí, estamos como en esos extremos. Oigan, y bueno, hay un término que también se ha estado usando mucho en los últimos años, que es el de la inteligencia emocional, ¿no? Y entonces, bueno, ver si eres o no inteligente, hay ahí sus bemoles, vamos a ver, pero a ver, acompáñenme a ver lo que opina Yvonne Klein sobre esto. Acompáñenme a verlo. A mí me gusta hablar de educación socioemocional y no de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia o la tienes o no la tienes. Y a mí me parece que en el tema de las emociones, lo importante es podernos educar socioemocionalmente, y esto habla de un proceso de crecimiento intencional. Entonces nos coloca en una posición no pasiva, sino justamente activa. Tengo que conocer qué me afecta, qué me indigna, qué me enoja, qué me entristece y qué puedo hacer para, pues según la ciencia, porque esto es algo que ya está estudiado por la ciencia, puedo hacer para gestionar mis emociones. Entonces, creo que hay que cambiar el concepto, no inteligencia como algo dado, sino educación socioemocional como un proceso que se puede adquirir. ¿Qué opinan del término de inteligencia? Creo que algo que dijo Yvonne aplica también para la cuestión de la responsabilidad afectiva. Es algo que se puede aprender. No es algo que está dado, no está o yo soy de esa manera o no. Y creo que son conceptos también ligados, porque sin duda, y algo de lo que no hemos hablado mucho hoy, es también de nuestra parte, donde yo también soy responsable de lo que siento. A veces es inevitable lo que siento, pero de lo que hago con lo que siento y cómo manejo, cómo actúo a partir de eso que estoy sintiendo, cómo reacciono contigo. Ahí es donde podemos ir encontrando cada vez mejores habilidades. Eso es ser responsablemente afectivo conmigo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Hacerme responsable de lo que siento y cómo lo actúo, lo que siento, cómo hago,
cómo reacciono frente a ti, frente al mundo. Eso es ser responsable conmigo mismo, ¿no? Así es, y es lo que preguntabas un poco hacia el principio, porque la responsabilidad afectiva, claro que va hacia el otro, pero también va hacia uno mismo, ¿no? Hacia cómo, ¿qué hago con mis emociones? ¿No? Arrollo a los otros o cuido a los otros, lo expreso, no lo expreso, de qué manera lo comunico, cómo me regulo también. Cómo me regulo, es súper complejo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros. Gracias. Al desarrollar la responsabilidad afectiva, tenemos mayor armonía y bienestar en nuestras relaciones y vida personal. Les quiero invitar a que se conecten y vean el programa del día de mañana, Jueves de Sociedad, con un tema muy importante. El tema es Migrante, México te abraza, sobre el programa que creó el gobierno para justo recibir a todos los migrantes que todavía tienen una relación y tienen un vínculo muy especial con su país y quieren volver a sus comunidades. El gobierno te da pues beneficios con los programas sociales y te ayudan a volver a la comunidad, porque sabemos que hay muchos migrantes que justo han pasado por muchos retos y justo quieren pues regresar a sus comunidades y volver a vivir aquí en nuestro país. Entonces les invito a que se conecten el día de mañana. Sabemos que también muchas personas nos ven desde Estados Unidos, entonces no se vayan a perder justo el programa mañana, Jueves de Sociedad, en punto de las 9:30 de la mañana. Migrante, México te abraza. Oye, responsabilidad nacional. Responsabilidad nacional, exacto. Y justo regresando al tema de hoy de responsabilidad afectiva, les voy a leer más comentarios que tengo aquí de la gente. Muchísimas gracias a ti que has participado, que nos has escrito. Puedes marcar el centro de contacto con la audiencia si todavía tienes una duda o un comentario al 55 51 66 4000 o claro en Facebook o YouTube Live, también ahí nos puedes escribir. Y nos pregunta Lucía López Peña. ¿Y no es cierto que la gente da lo que puede dar? Es decir, si tengo una amiga que solo me habla para contarme sus problemas, ¿no me haría ser buena amiga estar dispuesta solo a escucharla? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que sin duda tiene muchas dimensiones la respuesta. Creo que sí, pero si me estoy borrando, hay una reflexión, a mí me parece muy importante, porque me gustaría regresar al tema de la amistad, en la responsabilidad afectiva y de otros vínculos significativos como los hermanos, los primos, los amigos, como lugares que también construyen. Pero contestando lo que plantea esta mujer, ser bueno va a depender si yo veo demasiado al otro y me pierdo, y ya no estoy yo, no sé qué tan saludable sea eso. Si me veo demasiado yo y no veo al otro, entonces lo borro y no sé qué tan saludable sea eso. Porque creo que la cualidad de lo que podríamos entender como salud es la flexibilidad, de poder entender cuándo es un momento difícil de mi amiga y puedo ser oreja y oír toda la noche y estar para ti. Y las veces que sean necesarias. Y las veces que sean necesarias. Pero si solo es una relación utilitaria, que solo estamos para cuando tú necesitas y no es bidireccional, que cuando yo estoy vulnerable, cuando yo te necesito, tú estás ahí para mí, yo diría eso, sí es válido siempre y cuando yo no me borre y no desaparezca del vínculo. Exacto. Porque eso es lo que a mí me parece. Exacto, porque así van y vienen las relaciones, ¿no? Lo que se ve en clínica es exactamente lo contrario, donde las personas establecen relaciones, sistemas de relación, que yo le llamo así una estructura, donde no es equitativo. Y entonces mi amigo Juan ya sé que siempre va a venir a decirme cómo le va. Y tengo 20 años de ser amigo de él, por ejemplo, ¿no? Y tengo otro amigo... ¿Pero qué opinas de eso, Mau? La gente lo hace. Entonces, como se hace un sistema, alguien está sacando algo y el otro alguien no está sacando algo, sí saca también. Pero no será mi responsabilidad decirle también a Juan, ¿no? Decirle, oye, tenemos que reconstruir esta relación porque eventualmente se va a quedar solo. No, o sea, nosotros... bueno, en muchos casos sí, la totalidad no existe, ¿no? No, claro. Pero en muchos casos persisten porque se hace este binomio, lo que llamamos el binomio cuadrado perfecto, patológico, tóxico, ¿sí? Ya sea de dependencia o de codependencia. Y cuando esto es con conciencia, cuando se hace con conciencia, ahí es cuando ya puede no durar.
Sí, no dura, porque de repente nosotros también como terapeutas sabemos que muchas de esas personas que son súper egoístas y nada más piensan en sí mismos acaban en soledad. Entonces también tal vez mi responsabilidad sea decirte, trabaja esto, o sea, porque yo ya no puedo más, pero tal vez no soy la única que ya no puede con que solo hablas de ti. Y ahí está el cuidado, porque sí, como sociedad estamos viviendo una pandemia de problemas de aislamiento y de una soledad que está llevando a situaciones muy dolorosas, a experiencias de mucho sufrimiento por este aislamiento, por este egoísmo, en donde parecería que está mal detenerme a ver que sí, es muy seguro solo ir al mundo y pedirle y necesitar, pero ¿qué le regreso al mundo? Y entonces, sí, me puedo esconder en estos narcisismos patológicos, y me choca usar este concepto, en estas formas de aislamiento en donde solo uso al mundo como objeto y me voy a quedar solo, sin duda. Y voy a perder la posibilidad de la nutrición que me da también saber que el otro me necesita, que yo necesito el otro. Yo lo he visto en consulta y con estudiantes y en pláticas de amigos. De pronto es como si estuviera mal salir de estas zonas seguras en donde yo solo tengo mi seguridad y la vida, ojo, decías que no hay totalidades, y en sí no las hay, porque cuando crees que ya llegaste, un día la vida te da un golpe. Sí, linda. Pensaba en esto de mi amiga, la que tiene mucha necesidad de hablar, y a lo mejor, bueno, yo hablo de lo complementario, a lo mejor a ella le gusta mucho hablar y de verdad pienso en una amiga, y a mí me gusta mucho escuchar, y entonces nos la pasamos muy bien porque somos complementarias, y eso también está lindo. Pero también a veces estoy pensando, ella. Sí, claro, o sea, es como por tiempos, ¿no? Entonces, yo sé que ella a lo mejor se va a echar sus 40, yo me voy a echar mis 20, pero al final sí me pregunta. Entonces, aquí sí hay una cuestión. Y justo pensé en esto. Mientras escuchaba nuestra conversación, pensaba en lo que el historiador Harari, Noah Harari, dice que es lo que nos hizo humanos y nos hizo sobrevivir como humanos. Resulta que en los vestigios de la historia y antes de los Beatles, encontraron que lo que nos hizo sobrevivir pues fue el mutualismo recíproco. ¿Qué significa en español eso? Que lo que yo doy no me lo van a devolver igual, me lo van a devolver diferente. ¿Cómo encontraron el mutualismo recíproco? Pues resulta que se dieron cuenta que en los dibujos en las cavernas no solo hay personas sanas y fuertes, también hay personas dibujadas que tienen un bastón o que tienen una dificultad y que todo el clan hizo para poder ayudarle. ¿Qué significa esto? Que no ofrezco lo mismo, pero lo que tú ofreces es muy valioso y entonces yo ofrezco a cambio lo que yo tengo. Y entonces no tiene que ser equitativo ni igual, de verdad no. El tema es complementarnos. Yo abrazo lo que tú me ofreces y yo doy lo que yo tengo, ¿no? Entonces, con equidad, no con justicia. Justo. A mí me gusta mucho más esta parte, me parece más equilibrada. Claro, sí. O sea, mientras tú sientes que recibes, ¿no? Totalmente. Y que yo le importo a la otra persona y que sí soy vista, escuchada y reconocida. Es que eso es bien importante. Sí. Creo que ahí son importantes esos conceptos de reciprocidad y de colaboración también, pero no pensando que cada acto que hago es porque voy a recibir algo exactamente igual. No. Y regresando a ese testimonio y a lo que mencionaban, es que estamos hablando de uno de los dilemas más complicados humanos, que es este dilema social entre si te elijo a ti, pero hay situaciones que así son, ¿no? Te elijo a ti y eso implica hacerme desleal a mí o desdibujarme. O a veces me elijo a mí y te dejo a ti a un lado y te pierdo. Y no hay una respuesta clara y absoluta para siempre cómo responder. Hay situaciones que por supuesto que requiere que deje a Rebeca a un lado y me entregue y me vuelque a ti, a acompañarte y escucharte 3 horas si es necesario. Y habrá otros momentos donde tengo que decir, ahora no, y ahora necesito yo tomar un poco más de espacio. Y no hay una respuesta. A veces iremos más hacia acá, a veces más hacia allá. Por eso es un dilema, no hay salida. Claro. Y el problema, no sea totalitario, el ¿no? problema es que esta como sociedad ahora y estos mensajes individualistas nos hacen creer que la respuesta es siempre el amor propio. Primero tú, luego tú, luego tú, luego el otro. Y para sacarnos de ese dilema incómodo. Entonces, la realidad es que a veces
nos tenemos que dar prioridad y a veces le tenemos que dar la prioridad al otro, como decía Manuel Levinas, tenemos que retomar las ideas de este filósofo que decía, el otro me interpela, y antes, él decía, incluso antes de tener una responsabilidad con nosotros mismos, que la tenemos hacia el otro, en términos de dar respuesta a la existencia del otro, al sufrimiento del otro. Decía, somos responsables de sus infortunios, de sus placeres, de sus sufrimientos, de sus dolores, estamos implicados ahí. Es que sabes que responder, que no es lo mismo que cargar. No, tienes razón, pero es que sabes que creo que nos falta ver ahí, que si el otro lo hace igual, entonces yo estoy cubierta. Esa es la parte que nos falta, ¿verdad? Claro. Porque nos ¿no? complementa. Porque en esta idea de la soledad y del totalitarismo desde nosotros, parece que, o sea, una de las cosas que me frena es yo voy a dar y dar y dar y dar y a mí no me va a dar nadie. No, si todos damos, todos recibimos. Claro. Si tú te paras en el mismo lugar que yo me voy a parar, yo no voy a estar sola, porque te voy a tener a ti viéndome y yo te voy a ver a ti. O sea, por eso es tan bella esa idea, porque lo hacemos de los dos lados, pero la gente cree que solo lo va a hacer ella y que el otro no lo va a hacer. Y que movernos pudiera parecer una amenaza a perdernos, porque justo es ahí donde yo podría decir que es bien situacional y que poniendo una situación que puede complejizar cuando me toca moverme en lo que las ideas que acabamos de escuchar, porque justo oyéndolas también quisiera sumar este tema de repensar este asunto de cómo amo al otro, porque o cómo encuentro a mi amigo, a mi hermano, y cómo puedo entender este límite en donde ver al otro también implica verme a mí, porque si yo me veo a mí siendo papá o siendo terapeuta o siendo amigo o siendo galán o siendo un nuevo dating, si me veo viendo al otro, entonces descubro que puedo moverme y no siempre será la misma elección. A veces cuando eres papá, quienes estamos por acá en este lugar, o sea, la paternidad es una etapa en donde a veces no te eliges ni modo, o sea, eliges a tu hijo sí o sí. Sí o sí. Quienes hemos tenido esta belleza, este regalo de la paternidad, del amor, de amar a primera vista y amar a última vista, es un amor que te dignifica y sin embargo muchas veces no te eliges, porque eliges al otro y recibes desde otro lugar. No siempre recibes esta idea de van a estar contigo, mis hijos no me pelan y no soy significativamente importante, estoy... Y no se hace para eso. Y no saben para qué pago. si esto, saben lo que yo he aprendido de Víctor gracias a mi paternidad. Yo me siento con mucha dignidad, el ser humano que soy, por el padre que he sido, por cómo me ha transformado en el amor y en el dolor. No solo ha sido romantiquísimo amar, también ha sido romantiquísimo amar a última vista. Claro. Cuando por amor le dices al otro te puedes ir. Y esto es importante. Y eso en muchos momentos de la vida. Y eso de verdad lo digo porque se nos está olvidando ser compasivos con nosotros mismos, con que a veces cambio. Y sí, ya a mis 52, ¿no? Pues sí tengo de pronto una nueva adolescencia, a veces mis hijos me dicen, ¿qué vas a hacer, pa? Estoy ocupado. Y no es desde el egoísmo, porque me estarán viendo, ¿no? Mis hijos y dirán, ay, mi papá. Y qué bueno que me vean, les mando un beso. Sí, claro. ¿No? Los amo, sé que están, ¿no? Y las personas que amo. Porque lo decíamos, somos responsables de la otredad y del otro, y me importa. Y también verlos es dejarlos ir. Claro. Pero oye, pero aparte, qué rico que tus hijos vean, si nos están viendo, que también tú te puedes hacer responsable de ti mismo. Exacto, no sois una carga. No eres una carga, o sea, también te dices, a veces soy adolescente, claro que sí, porque sigo conmigo, ¿no? Y entonces Sí. también me puedo cuidar y puedo seguir divirtiéndome y puedo seguirme haciendo responsable de mí mismo. Y eso es qué rico. Mira, darse cuenta de uno que le importa al otro es importante. Cuando fui padre también, nos decían, duerman porque los niños se despiertan cada 3 horas. Estábamos espeluznados así. Bueno, mi hijo no se despertaba cada 3 horas, se despertaba cada hora. Venga. ¿No? Entonces andábamos con unas ojeras de este güey. Bueno, y un día voy a ver a mi mamá y le digo, ya una adulta mayor, ella ya hasta murió. Y le digo, mamá, ¿cómo era yo de bebé? Muy jodón, hijo, muy jodón. Y digo, ¿y cómo es que me recibes con los brazos abiertos? Por amor. Y ahí es donde hice contacto, de pasar de ser el hijo a ser el padre. ¿No? Porque entonces la lata que me estaba dando mi hijo se tolera por amor. Ahí hay un componente importante de la responsabilidad afectiva. Claro.
Y que fíjense, yo nada más sí sumaría, amor sí es verme y verlo, porque creo que el amor no es control. No es no límite, porque estamos hablando de límites, ¿se fijan? Sí, claro. Creo que les compartí esto porque para mí fue difícil entender el límite, porque como decía Rebe, también a veces a veces los elijo, a veces me elijo, a veces sí me enojo, no es la mejor a veces forma de poder encontrar mi límite, porque encontrarme no es algo sencillo, implica todo el tiempo decir, yo soy responsable efectivamente de comunicarle a mis hijos dónde ando. Y verme todo el tiempo, ¿no? Sí. Oigan, y bueno, en esto de vernos, necesito mandar a ver esta cápsula, por favor. Vamos. ¿Cómo fortalecer la inteligencia emocional? Esta es otra vez con Pablo León Ortiz. Vamos a ver qué nos dice él de cómo fortalecerla de nuevo. La capacidad para fortalecer o mejorar mi responsabilidad afectiva va en relación directa a la capacidad de empatía que podemos tener las personas. A ser consciente, por ejemplo, las expresiones faciales o la postura de las personas cuando hablamos con ellas. Tratar de hacer consciente esta capacidad de no solo escuchar lo que está diciendo, sino tal vez tratar de interpretar o reconocer las emociones que la otra persona está teniendo. Entonces, la capacidad de escucha y la escucha atenta es una de las principales herramientas. Cuando alguien me está hablando es importante no solamente estar poniendo atención en otras cosas, sino escuchar de manera muy atenta. Lo segundo es estar conscientes de toda la expresión facial y corporal de las personas cuando hablan para tratar de entender sus emociones. Y finalmente, tercero, es importante que cuando yo hablo con alguien siempre trate de dirigir mi mirada a los ojos, porque esto de alguna forma sí ayuda a compenetrar con las demás personas y hace que las demás personas se puedan sentir más en confianza y entonces expresarse de manera más honesta. Muchísimas gracias por esta cápsula. Y bueno, no queremos que el programa se termine sin hablar de los hermanos. Bueno, yo quiero compartirles una metáfora. Me gustan mucho las historias. Y bueno, una vez alguien llegó al infierno, ¿no? Y de repente están un grupo de personas, hay una olla de comida deliciosa, ¿no? Y unas largas cucharas, ¿no? Y entonces en el infierno las personas están tratando de agarrar todo lo que pueden para comérselo, pero la cuchara es tan larga que todo se cae. Y entonces esta persona le dice, bueno, pero ahora vamos al cielo. Y entonces en el cielo está la misma bandeja de comidas deliciosas, las mismas cucharas largas, pero yo con mi cuchara larga te alimento a ti. Tú me alimentas a mí y todos nos damos unos a otros y estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Bueno, pienso que los hermanos son eso. Es ese gran laboratorio emocional que tenemos oportunidad de vivir los que tenemos hermanos. Y sí necesitamos ser alimentados unos por otros, en el amor, en los detalles, en la compañía, en el preguntarnos cómo vas, qué necesitas, porque si no hay eso y de repente hay un desequilibrio, claro que se echa de menos, pues porque es la persona con la que llevas toda la vida en sociedad, ¿no? Entonces, claro. Sí es Oye, importante. la pregunta sería, porque ya vamos a un corte, pero la pregunta sería, ¿soy responsable si me alejo también? ¿Soy responsable emocionalmente de mí si tomo la decisión de alejarme porque esa cuchara nunca me llega? ¿No? Vamos a ver, porque también sucede eso en las familias. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿qué tan responsable soy a veces afectivamente conmigo mismo cuando digo, basta? O sea, llevo 50 años intentándolo y no lo he logrado y no ha llegado la cuchara. Eres responsable de ya no esperar. Exacto. Vámonos a un corte, quédate con nosotros. Y creo que responsabilidad afectiva en primer lugar tiene que ver con la conciencia o el darnos cuenta de que todo lo que hacemos o no hacemos, lo que decimos, nuestra forma de incluso nuestros gestos, que todo tiene un impacto en el mundo emocional del otro, en la afectividad del otro, incluso lo que no hacemos. Y también esto implica el reconocimiento del otro. O sea, yo tengo, insisto, derecho a sentir, ser, expresar y demás, pero el otro es diferente, siente diferente a mí y sí soy responsable cuando estoy en relación con esa persona de lo que yo le hago sentir a esa persona. Evidentemente eso tampoco borra la responsabilidad del otro si compra. Porque hay una cultura de la cancelación en donde
Si el otro es emocionalmente sensible y le duele el cómo me retiré, está tachado como hasta de patológico y de intensa o de intenso por el hecho que dice, solo quiero que me aclares, ¿qué somos? O llegan las niñas diciendo, Linda, me dejó en visto. Y para mí al principio era así de, qué problemas tan modernos. Pero en el fondo es un problema porque me está ignorando. Claro, y está anulando mi existencia porque no le importa lo que le escribí y no responde. Pero son 3 dimensiones, como yo lo veo, de movimiento. La responsabilidad afectiva es de mí para el otro, y de lo que el otro me da a mí y cómo lo procese. Claro que de hecho, creo que una mala comprensión de responsabilidad afectiva es cuando decimos, lo que a ti te afecta es tu problema. Si te afecta lo que yo estoy haciendo, ese es tu problema y tú ve y encárgate de eso y trabaja. Eso me molesta muchísimo. Y eso viene de lo que decían hace un momento, de esta sociedad muy individualista, en donde también nos cuesta trabajo reconocer que unos a los otros nos impactamos. Tendríamos que transicionar a que la estima se construya en relaciones y en vínculos. Seamos responsables en desarrollar relaciones saludables para poder decirle al otro, me va a liberar, poderle decir a un amigo, de verdad, ya no somos afines, pero te aprecio mucho. Por eso no te he respondido. Claro, y bueno, mi vida cambió. Pues bueno, ya estamos de regreso y estamos en el último bloque. Ha sido un programa maravilloso. Y tenemos, a ver, algunos comentarios. Sí. Justo nos escribió Liuba y dice, la responsabilidad afectiva debe ser siempre hasta de una noche. Las personas deben ser un fin en sí mismo, no un medio. Y nos dice Lisbeth, cuando la persona no aplica la responsabilidad afectiva, creo que tenemos todo el derecho de hacerle ver que esa actitud causó una molestia o tristeza y así poder evolucionar en la comunicación. Y Gerardo nos dice, es muy importante hablar de la comunicación asertiva, ya que así no nos sobrecargamos con excesivas responsabilidades y nos ayuda a controlar el mal genio y mejorar nuestras habilidades de afrontamiento, pues nos permite expresarnos efectivamente y no agredir a otras personas. Y luego Lisa nos cuenta, mi hermana me dejó de hablar hace más de 10 años porque se enojó con otro hermano y yo le seguía hablando a él. Y eso le molestó y me bloqueó en todo y traté de hablar con ella y se negó a dialogar. Justo lo que estábamos hablando al cerrar el bloque pasado también, como los hermanos es un tema muy importante aquí. Y nos preguntan, tengo 53 años y por enojona creo que ya nadie quiere estar conmigo. Mi pareja me deja y vuelve repetidamente y mis hijos no me visitan por conflictos. ¿Eso es no tener responsabilidad afectiva? Wow. Bueno, si no hace nada con eso, sí es no tenerla. Si ya se dio cuenta que las personas van y vienen de su vida por lo que ella hace, tal vez valdría la pena una visita a un buen terapeuta para evaluar desde dónde ella se está vinculando con ellos así y si hay otra manera de decir las cosas que sea menos dura para enfrentar, ¿no? Aquí aplicaría el caso, hay gente que dice, estoy consciente de que hago mal. Le digo, no, estás mintiendo. Si estuvieras consciente, la conciencia haría que harías cosas para repararlo. Más bien está haciéndose una descripción de lo que le sucede. Y sí tendría que hacer todo un proceso reflexivo para poder generar posibilidades diferentes en lugar de espantar a la gente que se le acerca. Ajá, porque fíjate, Mao, yo sumaría lo que están diciendo, el cómo. ¿Cómo le digo al mundo? No sé cómo acercarme, los extraño, porque la vida tiene muchos proyectos y en estos muchos proyectos a veces no nos damos cuenta que ha pasado el tiempo, que las cosas han cambiado. ¿Cómo le digo a los otros, no me estoy sintiendo visto? Y otra vez regreso a este tema de cómo visibilizo esto de lo que me estoy dando cuenta, que me siento amargada, que nadie me quiere ver, porque no es fácil tener nuevas relaciones después de las edades estudiantiles. Y lo digo que hay una gran población en relaciones familiares en donde la soledad se empieza a vivir, ¿no? Es muy profundo el concepto y podemos mirar hacia distintos lugares, pero las relaciones familiares a veces es, no invito a alguien y lo cancelo y lo violento, y eso a mí yo lo he vivido.
Y me parece bien serio porque se normalice la consanguinidad, un cierto tipo de maltrato, que también es falta de responsabilidad afectiva, decir, oye, ¿cómo comunico lo que me está pasando? Y cómo escucho lo que me está pasando, porque es otra vez de dos lados. Entonces yo lo que le diría, ya mis compañeros dijeron cosas importantes, yo solo sumaría es que esté abierta a que va a encontrar cosas nuevas, porque sé que estamos cerca al final y que sí sería bueno. Hay autores que escriben al respecto, creo que Brené Brown es una autora que escribe sobre la vulnerabilidad y creo que ella tiene un podcast para muchos temas emocionales. Y que hay muchos autores, hay podcasts y hay libros que podrían ayudarla a ella a orientarse. ¿Cómo le dice a los otros por dónde anda? Ahora, hay algo ahí que me llama mucho la atención, porque ella dice, todos se han alejado de mí, ¿no? Entonces, el elemento en común es ella. Sí. Entonces, ella es la que tiene que revisar qué pasa de que todos se alejan de ella, porque claro. a veces no te das cuenta que sí hay algo que estás haciendo, o sea, tiene que hacerse responsable de que sí hay algo que está haciendo. Ahí lo que sumaría precisamente es la posibilidad, tal vez, puede ser difícil, ¿no? Pero de acercarnos a esos vínculos que sentimos que se han alejado por acciones que yo he hecho, que tal vez los han lastimado, que siento que estoy consciente de mis acciones, y acercarnos y decirles, creo que me doy cuenta, eso es la responsabilidad afectiva, me doy cuenta que he hecho algo que te alejó de mí. Quiero escucharlo, de qué manera, dime más, ¿qué no estoy viendo? ¿De qué manera lo que he hecho te ha lastimado, te ha afectado? Tengo la intención de poderme vincular de otra manera contigo y reconocer el impacto de nuestras acciones en nosotros, y ese sería así el primer y hablando poderosísimo, y hablando de eso, también es la respuesta a la que dice mi hermano sí, claro. Y mi hermana se pelearon y mi hermana me dejó de hablar porque yo no dejé de hablarle al otro. También ahí está eso, ¿no? Pues creo que el primer paso para acercarnos desde esta idea de responsabilidad es incluso preguntarle al otro, ¿qué no estoy viendo de la manera en la que te lastimó mi acción? Me imagino que mi acción te pudo haber hecho sentir esto y esto y esto. ¿Qué más? No, ayúdame, lo quiero comprender porque tengo ganas de hacerlo diferente. A veces mis acciones te van a lastimar, eso no lo podemos evitar, no es evitar pero quiero ser consciente de la manera en la que lo que hago te lastima para encontrar otras posibilidades. Me gustaría mucho, sugerirles algo. Hay una serie, es una miniserie de 6 capítulos de Brené Brown, que es el mapa de las emociones, y parte de una cosa como más básica. Decía al inicio Mauricio, tenemos que hablar de responsabilidad y de afecto, y Brené pone el acento, y ella dice, ¿cómo voy a comunicar mi afecto si no tengo palabras para hacerlo? Y en la serie da por lo menos 30 nombres de emociones para poder comunicar cómo nos estamos sintiendo. Es una serie de televisión. Es una miniserie, de 6 capítulos que creo que lo explica de manera bastante clara para tener como un glosario para comunicarnos. Buenísimo. Oigan, y en esto de las herramientas, que es muy importante, durante todo el programa hemos dicho diferentes herramientas, los especialistas nos han compartido toda su sabiduría en este sentido, y quiero sumar una más con esta cápsula sobre la escucha activa, que es otra de las formas en las que nosotros podemos hacernos responsables o ejercer la responsabilidad afectiva. Acompáñame a verla. ¿Qué es la escucha activa? Parecería que tenemos que hacer un énfasis cuando decimos activa en el escuchar. Y quiero hacer la diferencia entre el oír y el escuchar. Entonces, el oír es una actividad completamente pasiva en la que pues mis oídos captan los sonidos y yo reacciono, pero de alguna manera no implica un trabajo en mí con respecto al emisor de un mensaje. En el caso de la escucha activa, implica un proceso de activación en el que yo conscientemente busco estar escuchando la intención del mensaje, el contenido del mensaje, estoy al tanto de lo que a mí me sucede con lo que dice el emisor, y eso implica muchísima mayor energía, y aunque no se emita en ese momento una reacción, hay una posición completamente participativa de mi parte
para poder estar para el otro. Ok. ¿Sí? Sí, me parece que estar para el otro significa aprender a escuchar. Algunas de las cosas que dice Ivonne que me parecen muy asertivas es como reentender que la escucha no es pasiva y que ser activamente interesado en el otro. Creo que es una de las herramientas que nos puede ayudar a poder empezar a cerrar las herramientas. ¿Qué puedo hacer? O sea, bueno, estamos en esto, que está en muchas relaciones, está en muchos vínculos, y es cómo le comunico al otro lo que escuché. Y yo siempre les digo a las parejas, hay un ejercicio terapéutico que me divierte mucho, les digo que es parafraseo. Y les digo, le vas a contestar, quiero saber si te entendí, escuché esto de ti, es así. Y eso da un salto cuántico a puse atención o, perdón, me distraje, no te entendí, quiero saber si estamos hablando de lo mismo. Y es otra vez esto que nos decían, o que hemos hablado, que la responsabilidad afectiva sin duda no es ser perfecto, no es no me equivoco, no es todo está claro, estamos aprendiendo a vincularnos, y en ese sentido, vuelvo a decir, si soy capaz de escuchar al otro, escuche lo que me pasa a mí, puedo comunicarlo. ¿Cómo? ¿Cómo te digo? Oye, no me he dado cuenta de esto, no me había dado cuenta que inmerso en mi dolor me perdí, te dejé de ver. Inmerso en mis problemas te dejé de ver, ¿no? En mis roles, ¿no? Porque tenemos roles en la vida y a veces me pierdo, lo lamento. Y entonces creo que la escucha también es volver al otro y decir, te vi enojado, te vi triste y te vi alejarte de mí, ¿qué hacemos? Entonces creo que eso también lo apunto hacia él. Oye, y ahí hay algo interesante, porque, por ejemplo, yo puedo justificarlo, ¿no? Decir, bueno, es que yo estaba distraída, estaba trabajando, estaba en medio de una situación muy importante para mí y entonces no te escuché. Y muchas veces la gente dice, y entonces aguántate, porque yo tenía, ¿no?, mis cosas que hacer. Y entonces dices, no, es hacerme responsable, es decir, sí, pero te descuidé, ¿no? Y entonces atiendo el descuido, aunque también atendí lo que yo necesitaba. Muchas muchas veces se requiere escuchar con los ojos. Claro. ¿Sí? Claro. Y ¿Qué quiere decir eso, Omar? Que estás dispuesto, ¿no? Que estás así, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Y pones toda una disposición, le haces saber a la persona que hay toda una disposición del ser que eres para cachar y poder traducir y poder entender y recibir lo que le des a la persona. Claro, todo tu cuerpo. Hay quienes de pronto están dibujando, pintando, ajá, sí, ¿y cómo? Ah, sí, y puede ser que sí sirva para algunas personas, para otras no. Puede ser que el que está pintarrajeando sí cache bien, pero el que está diciéndome las cosas lo reciba mal. Claro, ibas a decir eso. Sí, yo quería decir que la disculpa ayuda, porque no hay que poner prematuramente un perdón que no siento o un lamento que no siento, Claro. no perder prematuramente la esperanza o la fe. Yo diría varias cosas al final, porque sé que estamos sobre el final. Decirles que la responsabilidad afectiva es, si no prematuramente, decirle al otro prontamente, respirar y detenerme a poder comunicarle dónde estoy y a veces reconocer que me equivoqué, porque no estamos en un mundo de perfectos, estamos en un mundo aprendiendo, y decirle a veces discúlpame, y eso puede hacer que pierda una relación. Rebe lo dijo en varias ocasiones y lo quiero subrayar. No, la responsabilidad afectiva no implica quitarle el dolor al estar juntos, implica cómo nos acompañamos. No. Tú con el tuyo, yo con el mío. Es eso. Eso es responsabilidad afectiva y a veces soltarnos. Y ahí es fundamental validar la experiencia del otro. Porque sí puede ser real también que no fue con intención, que no fue con una mala intención. Claro. Pero si yo nada más me quedo en que no fue con mala intención, te dejo de ver. Entonces, hay un movimiento entre el no fue mi intención, sí estaba trabajando, sí estaba ocupado, pero tienes razón también en que te sentiste no visto, no mirado, en que te descuidé, más allá de que no haya sido mi intención, y valido tu experiencia de rechazo o de soledad o de... Valido tu experiencia. Valido tu experiencia. Tu lo persona, que lo sientes, que sientes. Aunque sea a partir de lo que yo te hice sentir a ti. Eso es dificilísimo porque nos duele lastimar al otro y entonces preferimos no vernos y pero hacerlo en para ese atrás. intercambio, Rebe, te unes.
Claro, es lo paradójico, que pensamos que si hacemos como que no, eso va a hacer que estemos bien, pero eso es lo que lo que crea distancia. Pero este esfuerzo de reconocer y de validar, y aunque sea doloroso, a veces de sostener el conflicto, de sostener lo incómodo, es lo que puede venir con una sensación de mayor conexión. Claro. Y ese sería, salimos nutridos y crecemos, porque ponernos en ese lugar, aunque es incómodo, pero de veras crecemos cuando yo reconozco que lastimé y que puedo decir lo siento. Esa es la responsabilidad, esa es la primera palabra con la que se compone el concepto, ¿no? La responsabilidad, la capacidad para responder, que es toda una disposición, ¿no? Y que me hago cargo de esto. Voy a ser responsable, entonces sí me hago cargo de cachar, de oír, de tener, de hacerme custodio de lo que me están dando. Y no se trata de las 24 horas del día, no, hay temas difíciles, hay momentos difíciles, ¿no? En esos. Claro. Oigan, pues ya se acabó. Sí, caray, estuvo bellísimo. Les agradezco de veras a los cuatro. Maravilloso. Les agradezco a toda la producción. Dianita, querida, muchas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, les invito a que compartan este programa porque de veras yo creo que va a ayudar a muchísimas personas. Todo lo que platicamos el día de hoy aquí fue un programa llenísimo de muchísimo amor y muchísima sabiduría que yo estoy segura que vamos a poder compartir con todos. De veras, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Cristina. El siguiente programa, la próxima semana, vamos a tener un programa que es muy interesante también. ¿Has sentido envidia? No te lo pierdas. Wow.